Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a la escuelita, la clase de los mayores aquí, y vamos a hacerlo teniendo una palabra de oración, primeramente, antes de desarrollar el tema de esta mañana que venimos considerando en la escuela dominical. Bendito Dios, Padre eterno que estás en los cielos, gracias queremos darte porque nos permites en este día comenzarlo de esta manera, seguramente con cansancios de todas estas jornadas, pero también animados por tu gracia, sabiendo que tu misericordia nos asistes, nos ayudas y aún más bendices, Señor, nuestras vidas. Por lo cual venimos delante de tu presencia, humillados, para en primer lugar pedirte perdón por nuestros pecados y luego rogar de ti, Señor, la misericordia para que nos asistas y, como escuchábamos ayer, que sean abiertos nuestros oídos y ojos espirituales para que podamos ver aquello que el Espíritu quiere revelarnos y hacernos entender de tu bendita y santa palabra. Gracias te damos por los que ya estamos presentes. Si hay algún otro hermano o hermana que está en camino, tú le guardes para que pueda llegar con todo bien. Así, Señor, en tus manos nos encomendamos y te damos las infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías, que es el hombre de Dios que hoy hemos de considerar, y vamos a abrir la página 508 del Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 508. Página 508, ¿no? El capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer un versículo cada uno en forma alternada, así permaneciendo sentados nada más. Dice el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y acaeció en el mes de Chislu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Hanani, uno de los hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. y dijéronme: el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y endeudéme por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios
que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaleceré y yo os esparciré por los pueblos. Mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuera vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerélos al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre, y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, hermanos, el tema que en esta mañana, continuando con estos hombres y sus distintos aspectos que lo distinguieron como grandes hombres de Dios, lo primero que debemos decir es que el punto central de todo esto es la fe. Y todos los hombres o por lo menos la gran mayoría de los hombres que hemos venido, y mujeres, que se han venido considerando en estos estudios, la realidad es que casi todos tienen las mismas características. No se puede decir que, por ejemplo, en este caso, Nehemías no era sabio. ¿Se acuerdan de quién habíamos hablado de la sabiduría? ¿De quién era? ¿Alguno se acuerda de Salomón? ¿O la valentía de quién? De Josué. O sea, se destacan algunos aspectos, pero es como para buscar que en todos ellos las características en la fe eran las mismas. O sea, no se puede decir que uno era más celoso de Dios que otro, o que uno era más valiente que otro, o que uno era más valeroso para combatir contra sus enemigos. Cuando hablamos de David, por ejemplo, decíamos el valor y el vigor que tenía para enfrentar osos, leones y finalmente a un enemigo tan enorme, grande y peligroso como era Goliat, conocida esa historia aún por el mundo. Pero no menos es el valor y el vigor que tuvo que tener, en este caso, Nehemías, para enfrentar esta tarea verdaderamente importante y de singulares características, como era reconstruir aquellas cosas que los enemigos del pueblo de Dios habían derribado. Porque lo que primero que debemos decir es que ninguna tarea de fe es fácil, ninguna. Cuando interviene la fe de Dios, inmediatamente se levantan enemigos y toda suerte de ellos, y toda suerte de cosas que van en contra de la fe, y el propósito siempre es apartarnos de ese camino. Para algunos de una manera, para otros de otra, pero en todos los casos siempre está ese propósito por parte del enemigo de nuestras almas, que es que esa fe no se produzca, y más aún todavía que no se lleve a cabo. Recordemos que esto lo repetí muchas veces en el campamento allá en Coronel Suárez, que la fe no es la que grita victoria en el campo de batalla permanentemente. La fe es la que se mantiene en pie, en el creyente por supuesto, en el campo de la derrota, cuando todo lo que hay alrededor es adverso, contrario
Y mientras todo nos grita, no sigas, la fe impulsa a seguir. Esa es la fe, porque no tiene lógica humana. No se puede analizar la fe desde el punto de vista humano, porque es divina. Por lo tanto, no entra dentro de lo que podría decirse un análisis, por más sabio que humanamente pueda parecer, o más lógico, y que resulta lógico desde el punto de vista humano, que si todo te va mal, entonces anda, date la vuelta y vuelve atrás, porque evidentemente no es de parte de Dios. Pero justamente lo que uno aprende en estas lecciones y lo que se desprende de la enseñanza de la fe es que todos estos hombres y mujeres combatieron en terrenos y con cuestiones absolutamente adversas, siempre opuestas. Muy difícilmente alguien emprenda un hecho de fe y reciba la aprobación de todo el mundo inmediatamente, y menos de los enemigos. Por lo cual, lo que en esta mañana vamos a ver es el celo de este siervo de Dios. ¿Y qué es celo? No es el celoso, que uno dice tóxico, que no permite, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que nadie, bueno, en fin, con todo lo que eso ustedes ya entienden lo que significa. Tampoco es el celo que puede llegar a tener un perro de custodia con su amo, porque hay un dicho común que dice: el perro es más celoso de las cosas que su propio amo. Si uno quiere extender y agarrar algo de eso de que está adiestrado, es entre comillas, porque a veces los perros no distinguen una cosa a otra. Entonces actúa celosamente porque es su instinto y muerde. Mientras que tal vez el amo, ante determinada cosa, deja que se tome y se lleve tal cosa. El celo tiene que ser algo porque significa cuidado, esmero, dedicación, atención, y que implica todas estas cosas en el cumplimiento del deber. Con respecto al Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos decía, cuando hablaba del templo y echó a aquellos que vendían y compraban y hacían del templo un lugar de comercio, el Señor echó un azote de cuerdas, los echó a todos, les dio vuelta a las mesas, los sacó a todos corriendo del templo. Y se cumple, decía la palabra, el celo de tu casa me ha consumido. Pero un celo que tiene que tener una característica, que tiene que tener una conformación. Esto es muy importante. La fe tiene una conformación, tiene una forma. La forma la estableció Cristo, el cual es el autor y consumador de la fe. Y Él le dio la plenitud y el modelo a seguir. La fe de Cristo es lo que se dejó como molde para que todos los hijos de Dios seamos conformados a esa fe. Alguno podrá decir, bueno, pero Cristo era el Hijo de Dios, Cristo era superior a nosotros porque no tenía pecado, etcétera, etcétera. Pero son argumentos. No hay textos bíblicos que apoyen tales aseveraciones. La palabra de Dios nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y puesto los ojos para qué? Para ser imitadores de Cristo en la fe. Y si miramos la vida de Cristo, no fue una vida desde el punto de vista humano, que podría decirse que caminaba sobre un manto de pétalos de rosas, como que todo le fue fácil. Al contrario, en hebreo nos dice que por lo que padeció, eso, con gran clamor y lágrimas, por lo que padeció, aprendió la paciencia. Es una fe que padece, que sufre, que siente, que llora.
que hay que mantenerse firme y con un celo, que es lo que caracteriza a este hombre. Se toma, como bien les decía, una de los aspectos que estaba en todos los otros hombres de Dios. No podemos decir que Moisés no era celoso de las cosas de Dios. Pero hay un texto muy interesante que se encuentra en Romanos, el capítulo 10, que nos debe a nosotros también hacer reflexionar. Romanos 10, a ver, le voy a pedir a Fernandito, que está acá en la primera lista, que lea el versículo 2. Romanos 10, 2. Porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Y el versículo 3, ¿qué dice, Pilar? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren, eso es un celo sin ciencia. No se puede ser celoso de las cosas de Dios sin ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Se entiende que viene de la palabra que quiere decir gnosis, conocimiento, ciencia, sabiduría? O sea, el que es celoso de las cosas de Dios debe hacerlo con entendimiento, con conocimiento de lo que está celando. No es cuestión de salir como en la antigüedad con un arco, flechas, escudo a pelear, sencillamente porque soy celoso de las cosas de Dios. Debo ser celoso y cuidadoso, pero no caer en esta sentencia en la cual erraron los judíos porque eran celosos de la ley de Dios, pero sin ciencia. Al punto tal, hoy mismo escuchábamos en la lectura diaria que leía nuestra hermana Marcela, de aquella mujer que sufría de una enfermedad de flujo de sangre por 12 años y se gozó viendo sencillamente con tocar el borde del manto del Señor Jesús y fue sana de su azote. Bueno, frente a este hecho, los judíos que eran celosos de la ley, ¿qué pasaba cuando lo hacía el día sábado? Como el hombre de la mano seca o el paralítico que hizo caminar, ¿qué miraban? El milagro de Cristo, la gloria de Dios manifestada en que un hombre que por 18 años o 12 años padeciera una enfermedad o que se había quebrantado el día sábado. ¿Qué es lo que miraban? ¿Cómo? Miren ustedes, ¿no? Eso es sin ciencia. Porque si bien el sábado era para guardarlo, pero no obstante el Señor hacía todo bien. Y si hacía eso un día sábado, estaba perfecto. Pero ellos no veían eso, porque lo hacían según su entendimiento y sin ciencia, sin conocimiento. Por eso el apóstol Pablo denuncia esto. Es algo que a nosotros también nos tiene que enseñar cuando evaluamos las cosas y el cuidado de las cosas de Dios. Tenemos que hacerlo con celo, porque las cosas de Dios son santas, pero no llevarlas a un grado místico, por decirlo de alguna manera, donde todo es, no sé, sí, hermano. Exacto. Como esos tantos otros, no tenemos tiempo de tantas cosas pero se pueden agregar muchos pensamientos al respecto. Lo que es tener celo según ciencia. Y era la que tuvo este hombre de Dios que se caracterizó por esto, por tener este celo de Dios. Porque entre una de ellas, y hablando de la misericordia, una de las cosas que sobresalieron en él frente a la situación, no vamos a entrar en la historia de Nehemías, que hay todo un estudio hecho por el hermano Juan Carlos Lanata, que abarca varios domingos, no tenemos tiempo. Recuerden que estos estudios tienen la idea de destacar las características que le hicieron grandes a estos hombres. Entonces, más que hablar de las obras que hacían, de esto, vamos a hablar de las actitudes que tuvieron, como en este caso del celo
por las cosas de Dios. En primer lugar, hablando de la misericordia, como decía el Señor, un celo, conciencia, es el profundo amor que tuvo hacia el Señor y hacia el pueblo de Dios. No se pueden disociar estas cosas. Uno no puede decir, sí, yo amo a Dios, pero la verdad que a los hermanos no me los banco. Eso es inasociable, hablando de palabras difíciles, ¿no? Sí, no se, ¿cómo sería? ¿Está bien inasociable o hay otro también? Incompatible. Incompatible. Gracias, hermano. Dice que también yo me equivoco, como todos. Es incompatible. No se puede pensar que amo a Dios y amo su palabra y por otro lado no quiero saber nada con los hermanos. Sea quien sea, ¿eh? Ya sea un hermano que lo tengamos en alta estima, como sabio, como entendido, como hombre de Dios, o como podemos hablar de un hermano de fe flaca, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Recibid a los hermanos de fe flaca, decía, o los flacos en la fe. Es decir, todos somos hermanos y redimidos por un mismo Dios y Padre Celestial. Y en el pueblo de Israel no había solamente reliquias preciosas, había toda suerte de seres humanos que con distintas características, pero no obstante, no se mira eso, sino que el amor de Dios impulsa primeramente, porque Él los amó primero, por eso le podemos amar nosotros a Él, a amar al Señor. Y cuando amamos al Señor, el Espíritu de Dios nos debe llevar también a tener otras experiencias, prácticas de sabiduría. Una de ellas es amar a los hermanos. Una experiencia práctica, de experiencia. No hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo digo amar a algún hermano, tengo que procurar hacerlo primeramente en el amor de Dios, no por simpatía, por familiaridad, por lo que ustedes quieran, o por inclinación, o por favoritismo, sino que ese amor debe ser como producto de la caridad de Dios derramada en cada uno de nuestros corazones. Esta fue una de las cosas que caracterizó en primer lugar a este hombre de Dios. Ese celo basado en el amor a Dios, lo cual nos habla de un amor verdaderamente con ciencia, que no se ajustaba solamente a la ley. Un amor que se identificaba con la situación del pueblo, así como Daniel. Creo que hasta ahora no hemos hablado de Daniel. Pero Daniel también era un hombre de fe. ¿Quién puede dudar del profeta Daniel? Estoy hablando, ¿eh? ¿Quién puede dudar de las características de Daniel y de sus amigos, de la fe que tenían, del coraje o de la valentía de enfrentar nada menos que a un rey como Nabucodonosor, de ser arrojados a un pozo o a un horno que ardía 7 veces más de su potencial y poder decir, no adoraremos su imagen y aunque nos haga tal cosa, ni aún así lo haremos. Eso nos habla de una obra de Dios en el corazón. Y cuando Daniel oraba, eso lo van a encontrar en el libro de Daniel, por el pueblo, no hablaba en tercera persona del plural. Ellos hicieron aquello, ellos se portaron mal. Se identifica plenamente con el pueblo. Y dice nosotros. Hemos, hablando en primera persona del plural. Yo y ellos. Nosotros hemos pecado. Eso es parte también del amor de Dios. La identificación
con el dolor del padecimiento del pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver, a ver un texto, en Nehemías 1, versículo 4, Julia. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Miren ustedes. ¿Y todo por qué esto? Porque él preguntó, ¿cómo están los hermanos que quedaron, que se salvaron de ser transmigrados o de la transmigración? ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo? Y cuando le contaron, más allá de lo que describe la palabra de Dios, debe haber sido muy impactante la situación, muy triste, sin muros de protección, sin puertas, quemadas, derribadas, expuestos a toda suerte de enemigos, de bestias, pobreza. El pensamiento estoico dice, si no te cuentan, no preguntes. Si no, esto no lo hagas. Si no te lo detallan, no pidas detalles. ¿Y eso para qué? Para poder ser feliz o estar librado de cualquier tipo de carga o de conflicto. Es decir, vamos a ser sinceros. No le vamos a preguntar a un hermano que sabemos que está con problemas, con dificultades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eso qué significa? Que me estoy involucrando con esa persona. ¿Querés que te cuente? ¿Tenés tiempo? Y capaz que le decimos, no, está bien, dejá, era un formalismo nada más. Pero un creyente no puede hacer eso. Cuando uno le pregunta a otro cómo está, y se involucra en el tema, a veces pueden ser necesidades espirituales muy profundas. A veces no necesita económicamente ayuda, pero necesita la palabra de Dios. La otra vez le decía, ¿no? Comunicando las necesidades de los santos. Siempre se aplica la comunicación a esto, ¿no? Pero hay hermanos que no necesitan eso, gracias a Dios, pero necesitan otro tipo de comunicación. El acercarse y que uno le pueda dar un santo consejo. Entonces, el pensamiento estoico, por más que parezca perfecto y que sea lo mejor que hay para que uno pueda mantenerse sin dobleces o sin tener que padecer, porque fíjense lo que hizo. Dice, cuando yo oí estas palabras, y bueno, ¿qué va a hacer? Tenía que pasar esto. Es consecuencia de todo. ¿Qué hizo? Se sentó. Sí, pero ¿por qué se sentó? ¿Qué les parece? La debilidad en las piernas que les agarra, ¿nunca les ha pasado? Que reciben una noticia tan triste que no podemos mantenernos en pie. No podemos mantenernos en pie. Don Armando Di Pardo decía, cuando sientas que tus rodillas tiemblan, pues ponte de rodillas. Y muchas veces recibimos noticias tan tremendas, algunos directamente se desvanecen y se desmayan, como le pasó a tantos siervos que ante la presencia de Dios caían en tierra, el rostro en tierra. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Decía. Ese ay de mí significa todo eso. Se sentó porque no pudo soportar la noticia del impacto que produjo esto en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su ser, porque era un hombre que amaba a Dios y amaba al pueblo. Por eso preguntó. Y luego viene lo demás. Y lloré. Esas llantas basadas en la angustia, en la tristeza, en el dolor, en la impotencia que humanamente uno siente al principio. A veces nosotros lo que hacemos es rebelarnos frente a situación, ¿no? Y protestar. Hasta que Dios en su misericordia nos tiene que traer de nuevo
matrimonio. Vamos a empezar otra vez. Es como a veces tenemos que hacer. Cuando la situación ya se desboca y se nos va, les vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a hacer nada. Ya descargaste todo lo que pensaba. Vamos a venir. Llorar, descargarse. Y el luteme, que era símbolo, ¿el luto de qué es? Porque, ¿qué se dice cuando uno está de luto? De duelo, de una separación muy tremenda. Y eso en muchos órdenes se puede aplicar. No sé si ayer o anteayer hablaba con una hermana con respecto a la separación de un matrimonio, por ejemplo. El dolor que siente el cónyuge cuando es un matrimonio bien avenido, por supuesto, ¿no? Es como que cuando se separan, sea por los motivos que sean, ¿no? Pero el dolor que se siente es la muerte de la otra persona. Aunque uno no lo maneje de esa manera, pero en verdad, si en algo nos interesaba algo, se siente ese dolor. Eso por estudios sociológicos, es decir, yo en algún momento lo leí todo eso, ¿no? Gracias a Dios nunca me ha pasado, pero a veces pasa en los matrimonios, cuando hay un poco de pelea y un pequeño distanciamiento, duele. Imagínense una separación. Hoy el mundo encuentra en eso la solución a todos sus problemas. Pero el creyente siente ese luto en el corazón. Tiene que ser. Y aún en el mundo, van a haber personas que se han separado y que por meses andan devastados. No hay nada que les pueda levantar el ánimo, hay un dolor profundo en el corazón, una tristeza. Imagínense entonces, queridos, la tristeza que tuvo este hombre de Dios, y ayuné, dice, dejó de comer para dedicarse a la oración, un ayuno profundo, y oré delante del Dios de los cielos, se nos dice aquí en la palabra. Inmediatamente, luego de haber tenido todo este proceso de crisis, al recibir una noticia, yo tengo acá tengo una foto que dice periodos de una crisis, ¿no? Es una bajada hasta un pozo profundo, toca fondo y después se empieza a subir. Bueno, esto era algo similar. Era todo un proceso de enlutamiento de este siervo de Dios, pero que después, cuando empieza a orar, empieza a sentir el auxilio de Dios. Y es lo que a veces Dios tiene que permitir que pasemos para que nos acordemos, tocar fondo, como quien dice. Una vez que tocamos fondo, más abajo no podemos ir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acordamos de Dios y clamamos a Dios para que nos dé su socorro. Pero en este caso él, por el profundo amor que tuvo por este pueblo, y siente el de confesar sus pecados. Vamos a leer Nehemías 1, 6 y 7. Podemos leer el 6 y lo va a leer Antonella. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos, para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre. Miren ustedes, la oración, yo y la casa, uno diría, habla de una manera impropia, porque el yo, ¿dónde tendría que ir? Después, ¿no? La casa de mi padre, yo. Pero en este caso van a ver, y no solamente que es una cuestión de castellano antiguo, sino del lugar que cada uno ocupa. Es más fácil decir, todos hemos pecado contra ti, y yo también, que decir, yo he pecado. Y todos hemos pecado. Y ponerse en primer lugar. Eso a veces es lo que más cuesta. Siempre es más decir, bueno, todos los que estamos acá estamos en falta. Que decir, yo estoy en falta.
Y bueno, ustedes también. Pero yo estoy en falta. Esa actitud es la que caracteriza una verdadera humillación y reconocimiento de Dios. Como la presentación también a Dios. Por ejemplo, cuando decía Josué, cuando se despedía del pueblo y les pedía que se definieran y tuvieran esto presente en sus vidas, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestra parte, de esa otra parte del río, etcétera, etcétera, o a Jehová que os ha sacado de tal lado, que yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Es la primera persona. Y esa es la actitud que nos debería caracterizar siempre. Siempre buscamos, no, el otro es culpable. Bueno, yo también un poco, lo hizo Saúl. El pueblo me obligó a que sacrificara y no me quedó otra que hacer, pues se me iban. Por eso me esforcé y justificar. En este caso reconoce él su culpa. Yo creo que la gente hoy día no quiere escuchar. No les gusta escuchar eso. Que si hay problemas en su vida, el primer responsable es él, delante de Dios. Si hacemos eso, con toda seguridad que se irán solucionando los problemas, que empezar a encontrar justificativos. En este caso, Nehemías tuvo amor por el pueblo de Dios, se identificó y confesó sus pecados y los pecados del pueblo, como lo hizo Daniel, y como lo hicieron otros profetas que se identificaban plenamente en este sentido. También debemos decir, porque el tiempo apremia, y que esto nos lleva a sentir un ferviente deseo de servir a Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Podemos leer el versículo 11, lo va a leer, a ver, nuestro hermano Sandro. Ruégote, oh Jehová, Estén ahora tengo oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes decían tener tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso de tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servirá con celo abierto. Fíjense, nos habla de un corazón con un impulso de trabajar por sus hermanos para el Señor. Esto es importante también, como enseñanza práctica para nosotros. Todo servicio a Dios debe pasar siempre por este impulso del Espíritu de Dios, que no es para Dios a quien servimos solamente, sino a los hermanos. No sirve, yo trabajo para Dios solamente. Los hermanos no importa, no se puede disociar esto. No se puede disociar. Viviera anteriormente había confesado los graves pecados y no lo leímos, pero en el versículo 7, fíjense que dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y los estatutos y los juicios. Ese extremo de corrupción habla un extremo de pudrición, de conducta. Y por eso estaban pagando lo que estaban pagando ahí. Y ahora él, a pesar de todo, siendo un copero, nada más del rey, nada más y nada menos, porque era importante servir el vino del rey. Contextualicemos la época, el tiempo, las formas. Era algo muy importante lo que estaba haciendo, con mucha confianza para servir el vino del rey. Y de cercanía también aún al rey. Y entonces, la oración que venía haciendo es rogar a Dios que esté atento a su oído a la oración de tu siervo. Y lo interesante de esto es que no estaba solo, porque dice, y a la oración de tus siervos. Primero en singular y después en plural, que no era él solo, al igual que como pensaba Elías, ¿no? Yo solo he quedado, que no he doblado mis rodillas, y el Señor, ¿qué le tiene que corregir? Hay otros 7.000, que el 7.000 hasta uno lo podría tomar
como el número de la perfección. Hay otros miles que no han doblado sus rodillas y que tienen la misma oración. No estamos solos, esa es la realidad. Frente a situaciones a veces que son, y en este caso eran absolutamente adversas. Y recibe, y esto lo lleva, por supuesto, a recibir un llamado de Dios para servirle. Fíjense en Nehemías 2. Pero hay algo que quería primeramente compartir con ustedes, porque este sentir y este ruego de oración, hasta que Dios obra, no fue inmediato, porque dice, da próspero suceso ahora, o sea, abre las puertas, podríamos decir, para lo que él tenía que decir delante del rey, ¿no? Este impulso que tuvo de querer servir al Señor y frente a la descripción del panorama que recibió, obrar a favor del pueblo y hacer aquellas cosas que eran necesarias hacer. Pero si ustedes se fijan en el versículo 1 de este Nehemías, luego de hablar de su genealogía, dice, y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20. Y Chisleu es un periodo de tiempo que abarca más o menos entre noviembre y diciembre. Y en ese tiempo se festejaban o se festejan la fiesta de las luces, así lo llaman. Ahí es cuando él recibe la noticia, cuando recibe esta noticia que lo impactó de tal manera. Y en el capítulo 2 empieza así, y fue en el mes de Nisán. Y Nisán se encuentra encerrado entre los meses de abril y marzo y abril. Quiere decir que si uno saca la cuenta desde noviembre hasta abril, vamos a decir lo más extremo, son más o menos un periodo de 5 o 6 meses, entre un momento y otro. Porque así está cortado acá el relato. Después de pedir de estas cosas, él servía de copero al rey. Y ahora él, en el versículo 1, en la segunda parte, luego de hablar del año que era, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, qué notable, ¿no? ¿Cómo será esto? Que estaba él siempre sirviendo al rey, de plena algarabía, de risa. Evidentemente, primero que hay una obra de Dios, por supuesto, pero había una profunda tristeza en el corazón, no una tristeza conforme a este mundo, sino no podía, como dice el Salmo, ¿no? ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo se puede estar alegre cuando la situación es adversa? Uno puede decir, bueno, pero al mal tiempo, ¿cómo dice? Buena cara. En este caso era un mal tiempo que necesitaba ser enfrentado, no ignorado, o pasado como si fuera, ¿no? Aunque el Señor dice, cuando tú haces ayuno, no parezcas que haces ayuno. Y no parecía él, porque no es que se vistió de luto y fue vestido, dice, de bolsa, de arpillera o de saco, que eran ropas rústicas como si fueran tejidas de arpillera, que se ponían cuando hacían voto a Jehová y querían demostrar lo que sentían dentro exteriormente, que todos supieran que tal persona estaba pasando por tal situación. Pero él tenía que estar presentable delante del rey, como siempre. Pero el rey lo notó distinto. Y lo interesante de todo esto es que la respuesta
no vino por iniciativa de él, que él le habló al rey, que lo encaró como hizo Esther. ¿Se acuerdan, no? La reina Esther, que aunque lo matara, estaba dispuesta a interceder por su pueblo y se presentó delante del rey. Y si tengo que morir, que muera, dijo, porque si en el libro de Esther se relata esto, ¿no? Si se presentaba delante del rey y no tenía el permiso del rey, o por lo menos en la agenda del rey, ser visto por la reina o por cualquiera que no estaba en esa agenda, podía ser muerto. Así eran las cosas en ese tiempo. No había vuelta, no era que bueno, vení mañana, que mañana te atienda. Y en este caso es interesante, son detalles, ¿verdad? Pero que nos hablan de la providencia de Dios y aún también del saber esperar al Señor. Ya habían pasado 5 o 6 meses. Y díjome al rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Pero qué tuvo? ¿Temor del rey? ¿Porque le dijo eso, que le iba a cortar la cabeza? Porque el rey detectó en él quebranto de corazón, un dolor profundo, que no era reflejado en la ropa, porque no hace detalle de que la ropa de él llamara la atención. Temió por lo que después tenía que decirle. Es como decíamos siempre, y hablamos entre los consiervos, bueno, cuando vos predicás, más cuando son esas jornadas donde hay que hablar temas que tienen características particulares, importantes, o cuando se va a predicar el Evangelio, y se sabe que hay muchas almas. Uno no solamente tiene que estar atento a lo que dice el predicador, sino estar orando por el predicador, para que el Señor le guíe. Y eso no un ratito al final cuando pide el hermano que levanten la mano, sino durante todo el mensaje. Orar, estar atento y orar y acompañar desde la trinchera. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que está siendo dada y uno tiene que orar, pedir a Dios que dé próspero suceso a su palabra. A veces somos un poco ingratos los creyentes, porque venimos a la reunión y ni nos acordamos cuál es el propósito de la reunión, si van a venir almas nuevas, si no vienen. Y si vienen, bueno, esperamos hasta el momento que el pastor pida que levante la mano, y si no levanta la mano, y bueno, ya está, se cumplió, se dio la palabra. Pero no hay absolutamente nada de compromiso en eso. La iglesia debe orar por el siervo, sea quien esté hablando, No quiere decir que hay que orar solamente por un pastor o el otro pastor, sea el hermano que esté hablando, por más humilde que sea el hermano. Porque es importante lo que está. Y los que están también presentes deben escuchar una palabra que les llegue al corazón. Y la oración intercesora es muy importante. Orar por eso. Y están escuchando atentos el mensaje. Pero a la vez, esa es una gran bendición, ¿no? Y Señor, bendice a nuestro hermano. Ayúdale en la palabra. Dale una palabra oportuna. Guíale para que lo que hable bien. Y no estar atento por ahí a los detalles que no hacen a la predicación. Tal vez esperando a ver en qué se equivoca para después decirle, usted se equivocó en esto. Y tal vez de todo el mensaje, aún con alma salvada y todo, lo único que reclamamos es eso. Usted se equivocó en esto, vos dijiste tal cosa. Y todo lo demás no sirvió, no tiene peso, no te agradás de que un alma se haya salvado, que un alma haya recibido a Cristo en el corazón. ¿Cuántas cosas, no? Y entonces ahora él temió, dice delante, y fíjense la respuesta. Y dije al rey, el rey viva para siempre. Y ahí le cuenta, ¿no? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas
del fuego. Y ahí viene entonces, en esa devolución de la conversación, no una respuesta áspera, ni autoritaria, ni terminante. ¿Qué pides? ¿Qué cosa? No es como el Señor guía las cosas. Se cumple la palabra cuando Cristo abre, nadie cierra. Y cuando Cristo cierra, nadie abre. Si esto, yo pensaba, ¿no? Si esto lo hubiese iniciado Nehemías de entrada, apenas recibió esa noticia, iba corriendo y le decía al rey la primera vez que ya le ponía la mesa. Y a veces necesita ese tiempo, Dios para obrar. En aquel que tenía el poder para darle el poder a Nehemías para hacer las cosas que hizo, pero también en Nehemías mismo. El Señor obra en todos los aspectos. Cuando Dios obra, se lo compara en muchas lecturas diarias, alguna vez lo habrán leído, como una piedra que se arroja en un lago de agua espejada, quieta. Produce ondas que por mínima que sean, ¿saben lo que son las ondas, no? De una piedra, son esas aureolas que se forman alrededor, ¿no? Bueno, por mínima que sea, recorren absolutamente todo el lago y alcanzan todos los lugares. Qué notable, ¿no? Aún esas cosas nos enseñan. Una piedra arrojada en un lugar de agua quieta, parece que es ahí nada más. Pero esas olas siguen viajando. Tal vez imperceptible a la vista humana, a los ojos humanos. Tal vez cuando son grandes olas, se nota como un impacto grande que llega hasta la orilla, etcétera, etcétera. Pero cuando son pequeñas, es imperceptible en los humanos. Pero que existe, existe, y que está, está. Y que se cumple eso de que recorre todo el lago, es una realidad absoluta. Entonces, eso nos habla de que cuando Dios obra, obra en todos los sentidos, no solamente en un aspecto. Porque a veces pensamos, no, voy a hablar por determinada persona. Pero no nos damos cuenta que cuando empiezo a orar por esa persona, también el Señor empieza a orar en mí. Y no solamente en mí, en otros también que están alrededor. Obra en aquella persona y obra en mí. ¿Obró en el rey? Obró. Esa fue la respuesta que tuvo ante el llamado de Dios de querer servir, en este celo de Dios, pero lo hizo con ciencia. Primero, humillándose frente a la presencia de Dios, reconociendo sus pecados, entregándose al servicio a Dios. Él estaba sujeto en esclavitud a servir al rey. No obstante, tenía un Dios que estaba por encima del rey. Pero no hizo alarde de eso. Lo hizo presentando y pidiendo a Dios que incline su oído. Ese inclinar a su oído, ¿qué quiere decir? Escúchame, Señor. Es un clamor de solicitud a Dios por misericordia, para que obre. Hay un himno que dice, obra Dios de maneras misteriosas, ¿no? Porque con toda seguridad, en esto está la mano de Dios. Si él, Nehemías, hubiese querido hacer las cosas así, no le hubiesen salido. No le hubiesen salido. Con toda seguridad, sin Dios en el asunto. La figura más sencilla es la de Moisés, otro hombre de fe, pero que cuando sintió el deseo de liberar al pueblo fue y mató a un egipcio. ¿Cómo le fue? Tan mal que le costó ¿cuánto? 40 años, ¿dónde? En el desierto. Y recién después de toda esa generación, y todavía se seguían acordando en Egipto de lo que él había hecho, Dios lo llama y obra a través de una zarza ardiendo y hace la obra que tiene que hacer.
Por eso decía, ¿no? Es una bella experiencia para todos aquellos que tienen solicitudes delante de Dios. Señor, tengo este problema. Mi alma está afligida, está con necesidades. Óyeme, atiende la voz de tu siervo o de tu sierva. Ten misericordia de mí, porque he pecado. Cuando decimos eso, Dios no puede cerrar su oído. Si hay algo que le agrada a Dios, es el reconocimiento del pecado y la confesión del mismo. Y Él va a obrar a su momento, a su tiempo y a su forma. Miren todo lo que habría para decir, ¿no? De todo el libro de este siervo de Dios. Nos quedamos con esta pequeña introducción nada más. Obrar con celo, con ciencia, con amor, obedeciendo el llamado de Dios que le hizo, y no lo ignoró, ni lo demoró, sino que inmediatamente se puso en acción. ¿Y cuál fue la acción? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hablar con el rey. Postrarse de rodillas. Algunos dirían que sangre de pato, ¿no? Se dice. Porque se dice que el pato tiene sangre fría, se dice. Tenés la sangre más fría que un pato, es decir, en el sentido de que cuando hay que hacer, algunos dicen basta de tanta doctrina y hagamos. Y algunos se toman el texto ese que Dios le habló al pueblo de Israel y a Moisés diciendo, ¿qué haces ahí orando? Diles que marchen. Pero eso lo tiene que decir Dios. Y ha de ser clara la prueba, que nos ha de quedar tan evidente esa convicción profunda en el espíritu de que Dios me abrió la puerta. Y no fue forzada. ¿Por qué? Porque de aquella persona de la cual yo esperaba que sucediera algo, miren ustedes qué notable, ¿no? No fui yo quien habló, fue Él quien habló. Entonces, eso puede ser en todos los órdenes, aún en este sentido, y en otros particulares de nuestras experiencias. Yo siempre recuerdo esto y lo digo con mucho temor delante de Dios, porque sea un ejemplo. Pero a mí cuando me sacaron en la primera etapa de la escuela bíblica, porque no hacía las cosas bien. Entonces, el pastor que en ese momento estaba a cargo de la escuela bíblica me dijo, bueno, anda a la iglesia, hace las cosas más humildes de la iglesia y sujétate acá, no podés seguir. Bueno, yo le decía al principio, y me lo dijo así, vas a sentir enojo, bronca, esto, lo otro, pero busca al Señor y que Él te va a ayudar. Y sucedió tal cual, ¿no? Y pasaron como 2 años. Yo no hablé más del tema con nadie. Es más, después cuando me serené, que se bajó todo ese enojo que se produce en uno, porque consideraba injusto lo que habíamos pasado, qué sé yo. Cuando bajó todo eso, bueno, sí, tú sabes todas las cosas. Yo me acuerdo cuando estaba la casilla acá de madera todavía, en medio que venía adelante, terminé de lavar los platos, porque estaba lavando los platos en la cocina, en las ollas y la vaca, porque era un día de ágape. Este hermano estaba invitado a predicar. Cuando terminó la predicación y yo salí a saludarlo porque se iba, de él solo salió, Me dice, bueno, mirá, estuve observando y podés volver a la escuela bíblica. Entonces mi respuesta fue la siguiente, y el Señor es testigo de eso. Le agradezco, hermano, le agradezco, y la verdad es que yo le pedí al Señor en oración también que para volver a la escuela bíblica tenía que salir de usted, el que me lo dijera, no otro. A nadie más le pedí, interceda por mí para volver a la escuela bíblica. El día que usted me dijera, yo lo empecé, y si no me decía, no comenzaba. Se quedó sorprendido, bueno, gracias a Dios, pero... Así que te espero en marzo en la escuela bíblica cuando empiece la clase. Y seguí, y bueno, gracias a Dios esa segunda etapa lo terminé sin inconveniente. Es decir, que Dios obra, hermanos queridos, ¿no? Y a veces necesitamos ese tiempo. El Señor abre las puertas
confirme los corazones en uno y en otro y hacerlo con temor de Dios. En nuestra humildad, en lo que somos. No hace falta que seamos todos Nehemías para tener celo por las cosas del Señor. Hace falta hacerlo con ciencia, con humildad, con reverencia delante de Dios, y el Señor obra maravillosamente en todas nuestras vidas. Y sí podríamos decir que eso marcó toda la vida de este siervo de Dios y pudo concluir con la obra que Dios le encomendó para que hiciera. La semana pasada hablaron de Esdras, de un aspecto de la vida de Esdras y de sus características principalmente. Bueno, a este siervo de Dios lo caracterizó eso, el celo y el amor por las cosas de Dios, en fe. Y finalmente lo llevó a ser prosperado en lo que emprendió, porque no lo hizo por motus propio, sino porque obedeció al llamado de Dios. Y obedeció con ciencia. Celoso, amoroso, fuerte también, porque tuvo que enfrentar a muchos enemigos, enemigos encarnizados, que 3, 4 veces le dijeron que parara la obra. Y él no lo detuvo, siguió adelante. A pesar de las adversidades, de los contratiempos, de las cosas que, vuelvo a repetir como dije al principio, que nos dicen al grito, basta ya, no lo hagas más. Pero cuando uno tiene la convicción de un llamado y la seguridad de que es algo que hay que hacerlo en el Señor, y ya tenemos la confirmación que es del Señor, y la realidad es que tenemos que seguir en el Señor, la firmeza. No sé de quién era esa característica también, ¿no? En los hombres de Dios. La firmeza, no me acuerdo de quién era. ¿Es verdad, Alfredo? Mi ayuda a memoria y falta. Fiel, ¿no? Bueno, bien. Pero nos habla de eso, ¿no? Entonces, hermanos queridos, hay mucho para decir en este libro, de estas experiencias, que es muy precioso si cada uno de nosotros lo toma para estudio personal y trata de extraer aquellas preciosas enseñanzas de carácter espiritual que hay para nosotros. Hoy hablamos con Fernando, ya con esto dejo cerrado el pensamiento, porque nuestro hermano está tomando textos del Nuevo Testamento y los compara con estos siervos, ¿no? Entonces, decía, sí, es notable. Como en el Antiguo Testamento están todas las doctrinas prácticamente que nosotros como iglesia sostenemos. Estaban en el Antiguo Testamento, solamente hay que encontrarlas. A veces pensamos que el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel solamente, pero todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Y lo notable de esto, que corona todo esto, es que Dios proveyó para nosotros algo mejor, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Dice en Hebreos 11, el último capítulo, el último versículo. Para que no fuesen perfeccionados. Quiere decir que si bien esto nos impacta, admiramos todo eso, pero para nosotros Dios preparó algo mejor. No son perfeccionados sin nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a ponernos en las manos del Señor, y a pesar de las luchas, porque cuando nos ponemos en las manos del Señor, inmediatamente empiezan las contradicciones. Y decimos, bueno, pero para eso me puse en las manos del Señor, más vale me quedo como estoy. Bueno, cada uno hace su elección. Pero que quiere agradar a Dios y servirle, bueno, si está dispuesto a pagar, que lo haga. Que no va a ser, ¿cómo? Sí, en vano o defraudado o decepcionado por parte de Dios. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.